Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me dejó completamente boquiabierto. Imagínense esto, Kerem Bürsin, nuestro querido Kerem, impactado. ¿Impactado por qué? Pues bien, se trata de un secreto revelado por una persona muy cercana a él, una compañera, que nadie, absolutamente nadie, esperaba que soltara semejante bomba. Sí, amigos, han oído bien. Hoy vamos a desentrañar ese misterio, a analizar los detalles y, por supuesto, a especular un poquito. ¿Por qué a quién no le gusta una buena dosis de chisme del bueno, verdad? Así que si son tan curiosos como yo, les prometo que no se van a querer perder ni un solo segundo de este vídeo. Les aseguro que la información que vamos a compartir hoy los va a dejar pensando. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos donde hablamos de todo un poco, desde las últimas noticias del mundo del espectáculo hasta análisis profundos de nuestras series y películas favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Vamos a ser una gran familia aquí en el canal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Como les decía, el tema de hoy es un secreto que fue revelado sobre Kerem Bürsin por una compañera de trabajo. Y no es cualquier secreto, no, señores. Es un secreto que ha provocado un terremoto en las redes sociales, generando un sinfín de comentarios y especulaciones. Pero, ¿de qué secreto estamos hablando exactamente? Bueno, para entender bien la magnitud de la revelación, primero tenemos que poner en contexto la relación entre Kerem Bürsin y esta misteriosa compañera. Se trata de Hande Erçel. Sí, señores, Hande Erçel. La mismísima Hande Erçel, su CEO estrella en la exitosísima serie Senkalkam, conocida en español como Love is in the Air. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué secreto podría revelar Hande sobre Kerem que sea tan impactante? Pues bien, la historia es la siguiente. En una reciente entrevista, Hande fue preguntada sobre su experiencia trabajando con Kerem en la serie. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pero de repente Hande soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos. Hande dijo textualmente: Kerem es increíblemente metódico. Es un perfeccionista absoluto, pero no de una manera que te frustre, sino de una manera que te inspira a dar lo mejor de ti misma. Pero lo que la gente no sabe es que es un desastre en su vida personal. ¡Bum! Ahí lo tienen. Hande Erçel revelando que Kerem Bürsin, el galán que vemos en pantalla, el hombre aparentemente perfecto, es un desastre en su vida personal. Ahora, antes de que empiecen a imaginar las peores cosas, aclaremos algo. Hande no especificó a qué se refería exactamente con desastre. Podría ser que es desordenado, que se le olvidan las llaves, que nunca sabe dónde está su teléfono. Las posibilidades son infinitas. Pero lo interesante de esta revelación es que contradice un poco la imagen que tenemos de Kerem. Siempre lo hemos visto como un hombre seguro de sí mismo, exitoso, con una carrera brillante. Pero Hande nos muestra otra faceta, una faceta más humana, más vulnerable. Y aquí es donde empieza la especulación, amigos. ¿Qué significa realmente ser un desastre en la vida personal? ¿Será que Kerem tiene problemas para organizar su tiempo? ¿Será que es un poco caótico en sus relaciones personales? ¿Será que simplemente no le da mucha importancia a las cosas materiales? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta revelación ha generado un debate muy interesante sobre la imagen pública de las celebridades y la realidad de sus vidas privadas. A menudo idealizamos a nuestros ídolos, los vemos como seres perfectos, sin defectos ni problemas. Pero la verdad es que son personas como nosotros, con sus propias luchas y desafíos. Y quizás precisamente esa es la razón por la que nos sentimos tan identificados con ellos. Porque a pesar de su fama y su éxito, siguen siendo humanos, con todas las imperfecciones que eso conlleva. Y en el caso de Kerem, quizás esa imperfección, esa faceta desastrosa de su vida personal, es lo que lo hace aún más cercano y real para sus fans. Además, es importante tener en cuenta el tono en el que Hande hizo esta revelación. No lo dijo de forma despectiva ni crítica. Al contrario, parecía que lo decía con cariño y admiración. Como si esa imperfección fuera parte de lo que hace a Kerem ser quien es. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la perspectiva.
Lo que para algunos puede ser un desastre, para otros puede ser simplemente una forma diferente de vivir la vida. Quizás Kerem prioriza otras cosas, como su trabajo, sus amigos, su familia. Y eso hace que descuide un poco otras áreas de su vida. En cualquier caso, lo que está claro es que esta revelación de Hande Erçel ha dado mucho de qué hablar. Y ha servido para recordarnos que las celebridades son personas reales, con sus propias virtudes y defectos. Y que no debemos idealizarlos ni juzgarlos basándonos únicamente en la imagen que proyectan en los medios. Así que ahí lo tienen, amigos. El secreto revelado por Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, un desastre en su vida personal. Una revelación que nos invita a reflexionar sobre la imagen pública de las celebridades y la realidad de sus vidas privadas. Un tema que sin duda seguirá generando debate en las redes sociales. Ahora bien, para recapitular brevemente lo que hemos visto hoy, descubrimos cómo un comentario aparentemente inocente de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin ha desatado una ola de especulaciones y reflexiones sobre la vida privada de las celebridades. Hemos analizado el contexto de la relación entre Hande y Kerem, y hemos explorado las posibles interpretaciones de la palabra desastre. Pero sobre todo hemos recordado que detrás de la fama y el éxito, hay personas reales, con sus propias imperfecciones y desafíos. Y que es importante no idealizarlos ni juzgarlos basándonos únicamente en la imagen que proyectan en los medios. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la revelación de Hande Erçel es importante? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a mantener su vida privada al margen del público? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos donde hablamos de todo un poco, desde las últimas noticias del mundo del espectáculo hasta análisis profundos de nuestras series y películas favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Asterisco asterisco ampliando la noticia, el desastre de Kerem Bürsin al detalle asterisco asterisco. Ahora profundicemos un poco más en este jugoso chisme. La frase de Hande, aunque breve, ha abierto un abanico de posibilidades. Para entender mejor lo que podría significar desastre en su vida personal, tenemos que analizar un poco más a fondo la personalidad de Kerem Bürsin y su vida fuera de los reflectores. Kerem, como sabemos, es un hombre que irradia carisma y profesionalismo. En entrevistas se muestra elocuente e inteligente y siempre dispuesto a hablar sobre sus pasiones, como la actuación, la producción y la promoción de causas sociales. Es un apasionado del deporte, especialmente del baloncesto, y suele compartir en sus redes sociales momentos de su vida activa y saludable. Pero, ¿qué se esconde detrás de esa fachada de hombre perfecto? Aquí es donde la especulación se vuelve aún más divertida. Hande, al haber trabajado tan de cerca con Kerem durante tanto tiempo, seguramente tuvo la oportunidad de observar aspectos de su personalidad que no son tan evidentes para el público en general. Asterisco asterisco posibles escenarios del desastre personal asterisco asterisco. Asterisco 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 el rey del desorden asterisco asterisco imaginen a Kerem, después de un largo día de rodaje, llegando a su casa y dejando caer la ropa donde sea, pilas de libros y guiones desbordando las mesas, platos sucios acumulándose en el fregadero. Un caos total. Podría ser que a pesar de su impecable imagen pública, Kerem sea un desordenado de manual, alguien que simplemente no le da importancia a la limpieza y la organización. Quizás prefiere invertir su tiempo y energía en otros proyectos más estimulantes. ¿Será que necesita urgentemente la ayuda de Marie Kondo? Asterisco 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 el olvidadizo crónico asterisco asterisco, ¿será que Kerem es de esos que siempre pierden las llaves del coche, olvidan el cumpleaños de sus amigos o no recuerdan dónde aparcaron? Todos conocemos a alguien así. Podría ser que a pesar de su inteligencia y talento, Kerem tenga una memoria un poco dispersa y se le escapen los detalles más mundanos de la vida cotidiana. Imaginen las situaciones cómicas que esto podría generar. ¿Dónde dejé el premio al mejor actor? Ups. Asterisco 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 el adicto al trabajo descontrolado asterisco asterisco otra posibilidad es que el desastre de Kerem se refiera a su obsesión por el trabajo.
Podría ser que sea un workaholic que no sabe desconectar, que siempre está pensando en su próximo proyecto, que no se toma tiempo para relajarse y disfrutar de la vida. Si bien la dedicación es admirable, el exceso de trabajo puede tener consecuencias negativas en la salud física y mental, así como en las relaciones personales. ¿Será que Kerem necesita urgentemente unas vacaciones? Asterisco 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 el romántico empedernido con mala suerte asterisco asterisco esta es quizás la especulación más jugosa. ¿Será que el desastre de Kerem se refiere a sus relaciones amorosas? Todos recordamos su romance con Hande Erçel, que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Pero como sabemos, esa relación llegó a su fin. Podría ser que Kerem sea un romántico empedernido que busca desesperadamente el amor verdadero, pero que por alguna razón, no logra encontrar la estabilidad emocional que anhela. Quizás su agenda apretada no le permite dedicarse plenamente a una relación. O quizás su idealismo lo hace un poco exigente. Asterisco 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 el alma libre desapegada asterisco asterisco finalmente, podría ser que el desastre de Kerem simplemente se refiera a su estilo de vida poco convencional. Quizás no le da importancia a las posesiones materiales, prefiere vivir el momento y no se preocupa demasiado por el futuro. Quizás es un espíritu libre que no se adapta a las normas sociales y que prefiere seguir su propio camino, sin importar lo que piensen los demás. En este caso, lo que para algunos podría ser un desastre, para Kerem podría ser simplemente su forma de ser auténtica y genuina. Asterisco asterisco el impacto en las redes sociales y la reacción de los fans asterisco asterisco. Como era de esperar, la revelación de Hande Erçel no pasó desapercibida en las redes sociales. Los fans de Kerem Bürsin se dividieron en dos bandos, los que se sintieron decepcionados al descubrir que su ídolo no es tan perfecto como creían, y los que se sintieron aún más identificados con él al ver que también tiene sus imperfecciones. Los hashtags #Kerem Bürsin desastre y #Hande Erçel dice la verdad se volvieron tendencia en Twitter, con miles de usuarios compartiendo sus opiniones y especulaciones sobre el tema. Algunos incluso crearon memes y vídeos cómicos basados en la revelación de Hande. Pero lo más interesante fue ver cómo los fans de Kerem salieron en su defensa, argumentando que su vida privada es asunto suyo y que no tienen derecho a juzgarlo por sus supuestos desastres. Muchos destacaron su talento, su profesionalismo y su compromiso con causas sociales, y afirmaron que eso es lo que realmente importa. Asterisco asterisco la importancia del contexto y la intención asterisco asterisco. Es fundamental recordar que las palabras de Hande Erçel deben ser interpretadas en su contexto adecuado. Como mencioné antes, no lo dijo de forma despectiva ni crítica, sino con cariño y admiración. Es probable que Hande simplemente quisiera mostrar una faceta más humana y vulnerable de Kerem, para que sus fans puedan verlo como una persona real, con sus propias virtudes y defectos. Además, es importante tener en cuenta que las celebridades también tienen derecho a la privacidad. No podemos esperar que compartan todos los detalles de su vida personal con el público. Y tampoco podemos juzgarlos basándonos únicamente en lo que vemos en los medios. Asterisco asterisco conclusión, Kerem, el humano imperfecto que amamos asterisco asterisco. En definitiva, la revelación de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin nos ha recordado que las celebridades no son dioses ni seres perfectos. Son personas como nosotros con sus propias luchas y desafíos. Y quizás precisamente esa es la razón por la que nos sentimos tan atraídos por ellos. Porque a pesar de su fama y su éxito, siguen siendo humanos, con todas las imperfecciones que eso conlleva. Y en el caso de Kerem, quizás esa imperfección, esa faceta desastrosa de su vida personal, es lo que lo hace aún más cercano y real para sus fans. Después de todo, ¿a quién le gusta la perfección absoluta? Lo imperfecto es lo que nos hace únicos y especiales. Y Kerem Bürsin, con su talento, su carisma y su supuesto desastre personal, es sin duda una persona muy especial. Así que amigos, la próxima vez que veamos a Kerem Bürsin en la pantalla, recordemos que detrás del galán hay una persona real, con sus propias virtudes y defectos. Y en lugar de juzgarlo o idealizarlo, celebremos su humanidad y su autenticidad. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande Erçel hizo bien al revelar este secreto sobre Kerem Bürsin? ¿O creen que se extralimitó? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima.